empezar, a Ismael Pérez Vigil, miembro de la Comisión Nacional de Primarias, además encargado de todo lo que tiene que ver desde el punto de vista técnico con el voto en el exterior. Así que es la persona más indicada para responder a todas nuestras preguntas que tienen que ver con logística. Ahí, como ven, van a tener un teléfono al que pueden escribir un mensaje de WhatsApp si tienen dudas, si por ejemplo en ese buscador primaria2023.com no logran tener una respuesta de ese lugar en el que van a votar, entonces en ese mensaje de WhatsApp que pueden enviar a ese número que les dejé aquí abajo, podrían encontrar esa guía. Y también, si ustedes van a la comisión de primaria, ahí está, ahí ya lo vi. Si .org, comisión de primaria ve.org, entonces allí en esa página de la comisión ustedes van a poder también tener acceso directo a un link, a un botón que les va a llevar al buscador. Ay, doctor, gracias por hacer esto y por la paciencia conmigo y con estas redes sociales que a veces no son tan rápidas. ¿Cómo le va? Solo quiero recordarle a quienes nos están sintonizando que el doctor Ismael Pérez Vigil es miembro principal de la Comisión Nacional de Primarias, pero como les dije antes, también es el coordinador de la Comisión de Apoyo al Voto en el Exterior. Bueno, vamos a empezar entonces, si quiere, si me lo permite, por el principio. ¿Cuáles son esos lugares en los que los venezolanos no van a poder votar? Definitivamente Argentina, Tel Aviv, ¿hay alguno más? No, Carla, ninguno. Desafortunadamente, Argentina, Buenos Aires y Córdoba nos fue negada la autorización para hacerlo el 22 debido a las elecciones. Les propusimos hacerlo el 21 y también lo negaron, y ya adelantarlo a mañana era prácticamente imposible. Entonces, desafortunadamente, en Buenos Aires y Córdoba no vamos a tener elecciones, y también desafortunadamente por doble motivo no la vamos a tener en Tel Aviv, porque no vamos a tener elecciones y por obviamente la situación por la que ellos están atravesando. Sí. Esos son los tres lugares, las tres ciudades. Una pregunta que me hacen con mucha... Adelante. Perdón que lo interrumpí, es que la señal a veces se corta y pienso que ya terminó. Le iba a preguntar una interrogante que me formulan mucho. ¿Cuándo proclamarían al vencedor? Es decir, ¿en qué momento la Comisión Nacional de Primarias nos va a decir este candidato fue el victorioso? ¿Cuándo sabremos eso? Son dos cosas distintas, ¿no? Es verdad. El resultado se va a poder anunciar, esperamos, si todas las cosas pues no salen bien, si las comunicaciones no nos juegan alguna mala jugada. Esa misma noche vamos a tener el resultado. Y la proclamación, bueno, creo que ese es un acto que no recuerdo muy bien ahora, se anunciará. Eso es en los no sé cuántos días se hace el acto, es un acto formal de proclamación, etcétera. Pero el resultado esperamos tenerlo el mismo día. Perfecto. Hay un comentario que hizo un candidato, no voy a entrar obviamente en el tema político, doctor, pero sí quisiera aprovechar, ya que él manifestó cierta duda sobre la transparencia en el conteo. Después entrevistamos a otra de las candidatas y más bien tenía confianza absoluta. Pero para hablar de eso, de la transparencia en el conteo de los votos, justo este 22 de octubre, ¿qué le diría a quienes tienen también esa confianza, esa credibilidad, o a quienes tienen algún tipo de suspicacia o duda? Bueno, mira, los miembros de mesa fueron seleccionados mediante una aplicación que los seleccionó procurando balancear entre todos los partidos. Primero, los que tienen candidatos fueron los que propusieron. Después, en segundo lugar, se tomó en cuenta aquellos partidos que no tienen candidato, y luego las organizaciones pues, de la sociedad civil. En ese orden se hizo el balanceo y se estableció en los miembros de mesa. O sea, es muy probable que en cada centro donde haya más de 3 mesas, con toda seguridad, un miembro de mesa en esas mesas es de alguno de los partidos, de alguno de los candidatos. Además de eso, los candidatos tienen derecho a tener un testigo en cada mesa electoral, que puede estar en la apertura del proceso, puede estar durante todo el proceso, puede estar en el proceso de escrutinio. En el caso de Venezuela, el acta son 5 pliegos. Los 2 primeros son para la comisión
y el tercero, cuarto y quinto para los candidatos en el orden en que quedaron en la votación. Pero además, todo testigo, todo miembro de mesa, toda persona del público, todo el que pase por la calle y le provoque, puede entrar y tomarle una foto al acta y transmitirla. Después esa acta... Le preguntan que, por ejemplo... Adelante, dime. Le preguntan por qué en el caso, por ejemplo, de Argentina no se hizo una opción electrónica. ¿Ustedes lo consideraron? Bueno, ahí hay dos factores, ¿no? Uno, ninguno de los candidatos, ninguno quiso en ningún momento que en el exterior fuera una votación electrónica. Incluso cuando estábamos discutiendo con el CNE, se aclaró desde un principio que aunque fuéramos con el CNE a voto automatizado en Venezuela, en cualquier caso, en el exterior no se haría una votación electrónica, sino manual. Esa fue la primera cosa. La segunda cosa, los procedimientos electrónicos son complejos y complicados. Nosotros tuvimos que hacer un proceso de actualización para algunas personas fue muy dramático, muy difícil, porque no lograban entender lo de las 3 fotos, etcétera. Pero ese era un requerimiento que nos hicieron los candidatos y los partidos para que nos aseguráramos de que esa información que se estaba recibiendo era realmente la información real. De manera que hacer una votación electrónica para el exterior, primero eran unos recursos con los que no contamos y segundo, tampoco hay unos recursos tecnológicos todavía que nos garantice una completa seguridad de los resultados. Si hay muchos países que todavía no tienen votación automatizada, muchos menos todavía los que tienen una votación automatizada en el exterior. La gente lo ve muy sencillo, dice, yo tengo un teléfono, yo me comunico con todo el mundo y con el banco. Sí, pero ese no es el problema es que aquí es una elección en donde ahora tenemos 10 candidatos. En aquel momento que estábamos discutiendo teníamos 13, hoy tenemos 10. De esos 10, 9 van a ser eliminados, va a quedar un candidato. Y por supuesto los demás tienen que tener garantías suficientes de la transparencia, de la seguridad, de que no va a haber ningún problema con la transmisión, etcétera. Entonces, hacer una elección electrónica, hoy en día la tecnología, si bien existe, todavía no hay la confianza suficiente, ni está a los costos que sean realmente posibles de lograr. Voy a lo básico, que me parece importantísimo. Hay quienes todavía no saben dónde van a votar, no saben cómo llegar a esas páginas en las que pueden obtener esa información. Confírmeme si los datos que le voy a dar y que coloqué para nuestra audiencia abajo son los correctos. Hay un teléfono que puede ser utilizado como un WhatsApp, que es 0424-146-3558, una página que sería la básica para el buscadorprimaria2023.com, comisiondeprimaria.ve.org, allí te llevaría un botón para que puedas también hacer esa búsqueda. ¿Qué pasa si igual no funciona? Si hay quienes, por ejemplo, se inscribieron o actualizaron datos como yo en el exterior, no les llegó el código o no saben dónde está ese código, ¿qué podrían hacer? Ok, bueno, mira, dos cosas. Hay otra cantidad de buscadores de periodistas, de comunicadores sociales, de plataformas que también ofrecen buscador. Pero además hay una cosa, todo el que se inscribió, que actualizó sus datos con nosotros, el 5 y el 10 de julio, y nos puso su correo de manera clara, hoy debe estar recibiendo hoy debe haber recibido un correo en el cual le dice cuál es el código de validación y cuál es el centro donde va a votar. Esto lo deben haber recibido los 300 y pico mil que se actualizaron con nosotros entre el 5 de junio y el 10 de julio, porque esos correos se enviaron hoy a los 300.000 y lo deben tener. Búsquenlos en su correo, búsquenlos en el spam. Si no, de todas maneras, en cada ciudad lo que es un solo centro de votación, excepto en Bogotá y en Lima y Santiago. Sin embargo, en Santiago y Bogotá, los 3 centros de votación que hay están en el mismo espacio físico. Y en Lima hay 4 centros de votación. Pero hoy todos los que se actualizaron con nosotros, los 300 y pico mil, hoy deben haber recibido ese correo donde tienen su código de validación, que para lo único que sirve es para encontrarse en el buscador. Y les dice cuál es la dirección del centro de votación en el que tienen que votar.
Ok. Estamos jueves todavía, nos quedan viernes, sábado, lo que resta del día, viernes y sábado seguro que van a poder encontrar el centro de votación, porque hay uno solo, no hay pérdida posible. Preguntan esto que ya sé la respuesta y probablemente la mayoría, pero igual si no le molesta responder, ya no se pueden inscribir quienes no lo No, hicieron en su momento o no, inscribir no, actualizar datos, pues. no, ya ese plazo finalizó el 10 de julio, se dieron unos días para recibir reclamos, impugnaciones y finalizaron el 14, porque es que ya había que cerrar el cuaderno y había que imprimir los cuadernos y hay que enviarlos en el exterior con tiempo suficiente para que los pudieran imprimir en el exterior. O sea, no es posible hacerlo ya. Ya desde mediados de julio no es posible inscribirse en el registro para votar. Es que no se imagina, yo sí lo puedo imaginar, la cantidad de personas que ahora se arrepienten de no haber actualizado los datos, pues, y hubieran querido Sí. participar, pero bueno, ya es tarde. A menos doctor, que no los hayan actualizado, pero que sí estén actualizados los datos en el registro electoral y en el sitio en el que están viviendo en este momento. Si usted actualizó sus datos en ese registro electoral y no se ha mudado, pues ese sí puede votar. Si usted estaba en el registro del CNE y ese registro, esa ciudad en la que estaba registrado, coincide con uno de nuestros centros de votación, usted seguro puede votar allí. Si usted se actualizó, pero no tiene el código o no logra comunicarse, si cuando usted busca la información, el buscador le pregunta por el código, eso es señal inequívoca de que usted está registrado. Con toda seguridad será en el centro en el cual usted lo hizo. Si usted va, su único problema es encontrar la dirección. Y si usted va a ese sitio, seguro que usted va a poder votar. ¿Cómo sé dónde voy a votar en las primarias? Usted decía, ya les dejé aquí como un pin, mensaje pin, teléfono de WhatsApp y 2 páginas web donde lo pueden hacer. Pero además, el profesor nos ha estado comentando que hay muchísimas vías, que quedan 2 días y quizás buscándolo en internet, aquí está lo obvio, pues. Yo creo que Sí, aquí hay 3 datos importantes que se los voy a dejar a más escritos en el post. Pero hay algo que quiera sí. sugerir adicional para que la gente sepa ubicarlo fácilmente. No, esos datos y búsquenlo también por Google, porque hay muchas plataformas que están ofreciendo el servicio y los partidos políticos, todos saben las direcciones de todos los centros en Venezuela y en el exterior. Ellos los tienen porque ellos contribuyeron en Venezuela a desarrollar esos centros de votación y en el exterior tenemos uno por cada ciudad. Ellos lo saben cuáles son los centros. En los partidos lo saben, en los comandos de campaña de los candidatos tienen esa información. Hay plataformas varias que tienen la información. Los comités locales están sacando flyers con la dirección, dónde estamos ubicados, a qué hora vamos a trabajar, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de encontrar los datos. Seguramente lo van a poder encontrar. Aquí una seguidora dice que si es solo para Miami, ¿en cuántos países y ciudades del mundo se va a poder votar en la primaria? No, en este momento tenemos 28 países, 78 ciudades, y en esas 78 ciudades hay 84 centros de votación. Vamos a tener 803 mesas, van a poder votar 396.818 venezolanos, vamos a tener 2.500 y pico miembros de mesa, otra cantidad similar de gente que está en movilización, en seguridad, en alimentación, etcétera. Es decir, un montón de gente trabajando en esta actividad. Son 28 países. De América Latina, el único país que no tenemos es Bolivia, desde el principio, que no logró el número suficiente de personas para actualizar sus datos, y Argentina ahora, desgraciadamente. En Europa, muchos, casi, bueno, la gran mayoría de los países europeos tienen centros de votación y en cada uno de los países, en España hay 8 centros de votación, en Colombia hay 9 ciudades con centros de votación, en Estados Unidos hay 14 ciudades con centros de votación. Es decir, hay una amplia gama. Yo creo que Venezuela, nosotros somos el país del mundo en donde hay una votación en el exterior más extendida que en ningún otro país, sobre todo para una primaria. Aquí le pregunta, por ejemplo, otra seguidora, el día viernes de la semana pasada hice un cambio de residencia en el CNE y todavía aparezco en el centro de votación anterior.
Bueno, nosotros estamos trabajando con el registro electoral 31 de mayo, ¿ok? Ese es el registro electoral que funciona para nuestra primaria. Después de esa fecha, ellos actualizaron otro registro. Puede ocurrir que usted se busca, por ejemplo, en el registro del CNE, si usted se registró, por ejemplo, de abril en adelante, usted no entra en nuestro registro porque nuestro registro entró en mayo y ellos tardan 2 meses en actualizarlo. Pero si usted se registró en abril, de abril en adelante, usted va ahora al CNE y usted encuentra el centro de votación en Venezuela donde usted le toca votar. Pero si lo hizo después de abril, seguramente no está en nuestro registro, porque nuestro registro es del 31 de mayo hacia atrás. Ok, del 31 de mayo hacia atrás. Exacto. Les recuerdo que estamos conversando con Ismael Pérez Vigil, es miembro de la Comisión Nacional de Primarias, es decir, quien sabe cómo guiarnos sobre lo que vamos a encontrarnos ese día en el centro de votación. Aquí hay quien le dice, colocaron un TikTok que dice que están renunciando los directivos de la Comisión Nacional de Primarias. ¿Puede, por favor, responder a eso? Bueno, a lo mejor me renunciaron a mí y no me he enterado todavía. No, no renunciando a nadie. Eso se ha magnificado mucho. Te cuento, Carla. Ha habido renuncias, ¿cómo no? Hemos tenido 11 renuncias de 240 miembros. Eso es lo que hemos tenido. Eso no llega ni al 5%, pero lo magnifican. Entonces aparecen que han renunciado no sé cuántos, no sé cuántas razones, etcétera. Pero la realidad es esa. Son 11 de 240. Tuvimos 2 renuncias en la Comisión Nacional Primaria. Una en el mes de junio, el doctor Arraiz Luca, que no estuvo de acuerdo cuando tomamos la decisión de continuar con la primaria autogestionada, y luego la señora María Carmen Uzcategui en el mes de julio, que renunció porque decía que no estaban dadas las condiciones, que se debía posponer la primaria. Esas son las 2 renuncias que hemos tenido en la Comisión Nacional. Los otros 8 miembros estamos allí deseando que salgamos de esto rápido. Le pregunta Mari Gaby, ¿puedo votar con mi pasaporte? Me robaron la cédula. Muy importante, ¿con qué debemos ir al centro de votación? En Venezuela nada más con la cédula de identidad. Vigente o no. ¿Vigente o no? Sí, original, por supuesto, no una fotocopia. En el exterior, debido a que obviamente el Estado venezolano no está en capacidad de garantizar el proveer de cédula a todos los venezolanos, se aceptó que pudieran ir a votar con el pasaporte, también vencido o no, pasaporte original, siempre y cuando el pasaporte sea de los que tienen el número de cédula de identidad. Hay algunos pasaportes antiguos que no lo tienen, pero la gran mayoría tienen el número de cédula, porque la única forma de encontrarlo en el cuaderno es mediante el número de la cédula de identidad. Entonces, pero en el exterior usted va con su cédula, va con su pasaporte y puede votar con cualquiera de los 2 documentos. Vencido o no. Aquí dice Antonio, yo aún no he hecho el cambio de residencia, voto en Valencia, pero actualmente vivo en Puerto Ordaz. ¿Puedo votar aquí en Puerto Ordaz? Tiene que votar donde está inscrito, sin duda, ¿no? Sí, tiene que votar porque en el cuaderno va a aparecer uno de los problemas que tenemos en Venezuela. Tenemos varios problemas. Tenemos 21 millones de venezolanos en el registro electoral, pero sabemos que hay más de 3 millones y pico afuera, y sabemos que hay más de 1,5 millones de personas que se han desplazado en Venezuela de una ciudad a otra, se han ido a vivir a otra parte por razones económicas, por razones se han ido a vivir a otras partes. Y sí, es que no se han podido registrar. Entonces la persona vota en el lugar en donde está registrado. No hay manera de que vote en otro sitio, porque usted va a ir a Puerto Ordaz y no va a aparecer en uno de los cuadernos. Por lo tanto, es imposible que... Comprendido. Perdone que seamos tan reiterativos, pero yo creo que es importante en estas horas como insistir, ¿no? Le dice Carmen le dice, en Ecuador nos la pusieron difícil porque solo hay centro de votación en Quito y en Guayaquil, y quienes estamos en las provincias es muy difícil trasladarnos. Cuéntenos ese tema de selección, de por qué estos centros, esta cantidad de centros. Evidentemente el presupuesto no era ilimitado, ¿no? Me imagino. Claro, había dos temas hay 2 temas allí. No podemos poner mesa en cualquier parte en donde nos digan que hay un grupo de venezolanos. Después,
hay el tema de que tú le preguntas a alguien y te dice, no, pero es que donde yo vivo hay muchos venezolanos. Ajá, pero ¿qué son muchos venezolanos? ¿Son 100? ¿Son 300? ¿1000? Muchos venezolanos hay en Bogotá, que hay 600.000. Muchos venezolanos hay en Lima, que hay 1.000.000 y pico de venezolanos. Entonces, no nos quedó más remedio, como no tenemos recursos ilimitados, que escoger en los países aquellas ciudades donde teníamos información, porque ese es otro problema. Aquí hablamos de no sé cuántos millones de venezolanos en el exterior, pero nadie sabe dónde están exactamente, ni cuántos están en una parte o en otra. Hay ciertos controles de migración y por los servicios de migración de los países pudimos obtener cierta información que nos orientó para escoger 80 ciudades. Entonces, ¿qué hicimos? Escogimos 80 ciudades y le dijimos a cualquier venezolano en cualquier parte del mundo, usted puede votar, pero tiene que hacerlo en una de estas ciudades porque no tenemos la posibilidad de abrir centros de votación en cualquier parte del mundo. A lo mejor algún día lo podremos hacer, o a lo mejor algún día y se llegará a eso, podremos votar electrónicamente, pero en este momento no era posible y además teníamos que hacerlo para montar una votación manual, porque era una de las condiciones que nos pusieron los propios candidatos. No nos quedó más remedio que escoger aquellas ciudades en donde sabíamos a ciencia cierta que había más venezolanos y así todo le dimos la oportunidad. Bueno, si usted vive en Ecuador, vive en Cuenca, bueno, usted podrá escoger si va a Quito o va a Guayaquil, pero no teníamos muchas más opciones. O sea, los que están en Miami, en Florida tenemos 3 centros, Tampa, Miami y Orlando. Bueno, sabemos que hay también muchos venezolanos en otras partes, pero bueno, no podíamos ponerlo en todas partes. Entonces, esa fue la razón por la cual escogimos esas 80 ciudades. Le preguntan si es legal eso de que no les permitieran votar en Argentina. Entiendo que se hizo una solicitud a un juez, ¿cierto? Y allí justamente es de donde viene la decisión y también porque coincide con la elección presidencial en Argentina y entiendo que hay un artículo que dice que el día de la elección presidencial no se pueden llevar eventos privados ni públicos que tengan una connotación distinta a la del evento en sí. ¿Será esa es la razón? Es cierto. Hay un artículo, creo que es el 71 de alguna de las leyes electorales de ellos, que dice que no se pueden realizar eventos públicos y bueno, muchas otras cosas. No puede haber ingesta de alcohol, no puede haber manifestaciones públicas, no puede haber espectáculos públicos. Hay una cantidad de restricciones. Nosotros cuando nos enteramos de esta situación, de esta coincidencia de fecha, nos dirigimos a Venezuela, a la autoridad máxima de Argentina en Venezuela, que es la embajadora. Y en Argentina, nuestros comités locales se dirigieron a las autoridades allá y todos coincidieron en que había que ir al juez federal electoral, que es la máxima autoridad que podía decidir. El 7 de septiembre acudimos a la juez que atendió el caso. A los pocos días se comunicó con nosotros, nos pidió información adicional. Le dimos la información adicional y el 11 de octubre nos dijo que no era posible porque la coincidencia era total y la ley tal, el artículo tal, no permite ningún tipo de actividad política. Entonces, con esa decisión, que además fue el jueves de la semana pasada, vino un feriado largo en la Argentina del 12 de octubre, luego el lunes era el Día de la Madre, todo estaba cerrado. El martes fue que pudimos acudir nuevamente al juzgado para decirle, bueno, muy bien, obviamente aceptamos la decisión, pero vamos a hacerlo el día anterior. Y entonces otro juez federal también nos dijo que tampoco, porque ese día hay actividades electorales, reparto de cotillones, instalación de mesas, movilización, etcétera, y nos dijeron que la prohibición abarcaba también ese otro día. Ya decidimos no consultar más, porque la alternativa era ponerlo para mañana. Era prácticamente, era introducir ayer la solicitud para que mañana en la mañana nos respondieran que no se podía. O sea, no tenía sentido. Okay. Entonces, esa es la razón por la cual no se puede. Ya entendimos que en Argentina, pues lamentablemente no se va a poder, pero fíjense que para las personas quienes me dicen es que está muy lejos o solo hay un centro en mi ciudad o en mi estado, y aquí está Julio diciendo que él vive en McAllen, Texas, y que va el sábado a Houston, a Katy, para votar, y son 5 horas de diferencia, así que bueno, que ese es un esfuerzo bellísimo también que están haciendo muchos, que saben que había una imposibilidad pues de estar en todas partes, y que aún así entienden su compromiso con el país, ¿no? Sabemos, nosotros buscamos también escoger ciudades que tuvieran
alternativas, que si no podían ir aquí, podían ir a esta otra ciudad y podían moverse y podían escoger. Buscamos ciudades. Además, fíjate que inclusive algunas ciudades de las que escogimos no son centros normales de votación. No es donde ha votado la gente siempre, los consulados, etcétera. Porque las ciudades que escogimos eran ciudades que tienen mejor comunicación por tren, por autobuses, por avión, y buscar unas ciudades que tenían más facilidad de comunicación. Pero sabíamos que era imposible que todos pudieran. Pregunta mucho por el código que tenía que haber llegado y no llegó. El doctor Ismael Pérez Vigil nos ha dicho dos cosas hoy. La primera es que como usted dio el correo electrónico, probablemente hoy revisen su correo, les habrá llegado una notificación con el reenvío de ese código. ¿Hay otra manera de saber el código, de saber el lugar, aún no habiéndolo recibido por esas dos vías? El código para lo único que sirve es para, o sea, cuando usted entre a la página le va a pedir su cédula de identidad, su fecha de nacimiento, ¿no? Si está en el exterior le va a pedir el código de validación, porque en el exterior son mucho más estrictos y rígidos con la confidencialidad de los datos. Sí. Y entonces le pide el código. Si usted no tiene el código, no puede continuar, pero puede entrar en la página web nuestra y busca la ciudad en la cual usted, si le pide el código, es porque usted se actualizó. Y entonces, si usted busca en nuestra página web la ciudad, allí aparece la dirección y hay un solo centro en cada ciudad. No tiene forma de perder. Les repito, esto se lo voy a dejar como un post, pero el número al que pueden consultar esas cosas es un WhatsApp 0424-146-3558. La página, el buscador es buscadorprimaria2023.com. Quizás allí les pide el código, pero si se van a comisiondeprimaria.ve.org, allí ya pueden consultar las ciudades y van a ver, ¿verdad?, los centros de votación. Sí, sí, señora. Allí están todas las ciudades, excepto obviamente las dos de Argentina, que nunca pusimos el local porque nunca se logró conseguir el local porque era parte del problema. Si no había el permiso, no había local. Pero todas las demás ciudades están allí. Okay. En algunos buscadores, no solo está la ciudad y la dirección, sino que hay una geolocalización. Usted se mete allí y le va a aparecer el mapa y lo puede copiar en su teléfono y puede con su teléfono o con su tablet dirigirse al lugar mediante uno de los mapas que usted tenga, etcétera. O sea, la verdad es que no hay problema para que nadie pueda dejar de encontrar su centro de votación. Profesor, ¿cómo es el proceso para votar? ¿A qué hora comienza la jornada? ¿A qué hora termina la jornada? Repitamos con qué tenemos que ir. Y cuando yo entre a ese centro de votación, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Cómo es todo el circuito? Si lo pudiera describir. ¿Cómo no? Los centros de votación en toda la parte occidental, en toda América, funcionan de 8 a 4 o mientras haya personas en la cola, excepto en Chile, que es de 9 a 5, porque en Chile el metro el domingo comienza a funcionar más tarde y ese día se inauguran además los Panamericanos y entonces va a haber mucho congestionamiento. Entonces en Chile es de 9 a 5, eso es en toda América, Estados Unidos, Canadá, México, toda América Latina, el Caribe, etcétera. En Europa es de 10 a 6, 10 de la mañana a 6 de la tarde. Cuando usted llega al centro va a encontrar allí una cantidad de gente que lo va a estar ayudando. Distintos mecanismos. En algunas partes tienen unos carteles donde le dice si su cédula termina en 02, de la cédula 01 a la 40, van a la mesa tal. En la cédula 40 y termina en 41 a las 50, va a la mesa tal. Eso va a estar allí. Además, en muchas partes va a haber listado por cédula de identidad allí y personas que lo van a ayudar, que van a decir, mire, usted le toca en la mesa tal, que queda en el piso tal, o el pasillo tal, o en el aula tal. Y en algunos casos incluso tienen hasta sistemas electrónicos, en donde aparecen tablets, en donde usted introduce su número de cédula y inmediatamente le dice en qué salón está, en qué cuaderno, en qué página y en qué línea se va a votar. O sea, no va a tener dificultad. Hay un gran despliegue de muchos voluntarios que van a estar ayudando a ubicar a la gente, a orientarla. Una vez que usted ubica su mesa, simplemente llega al cuaderno de votación con su documento de identidad. Seguramente usted va a tener ya la página en la que está su nombre y el número de su cédula de identidad
al lado está la fecha de nacimiento para corroborar la información, lo ubican en el cuaderno, usted firma, le entrega su cédula o su documento de nuevo, pasa al siguiente paso donde está el presidente de la mesa, que le va a entregar la boleta, le va a preguntar si sabe votar, si no sabe votar, él le va a explicar y luego pasa al paraván. Hace su voto, marca la tarjeta, puede marcarla en el óvalo, con una X, con un check, puede rayar en el óvalo, que haga una sola marca y que su intención de voto esté bien clara. Dobla su papeleta y la mete en la urna y sigue y sale. Entonces, mientras usted está haciendo todo eso, seguramente hay otras dos personas, una que está con el presidente de la mesa y otra que está con el secretario y posiblemente uno en la puerta esperando. O sea que el proceso es muy rápido, es una elección sencilla, es un solo voto. Entonces no hay mucha complicación, no hay huella, no hay tinta, no hay intintado, nada más usted firma al lado de su nombre y pasa a votar. Entonces, aquí hay alguien que está feliz porque le llegó el código al correo, como claro. Usted dijo. Sí, se nota que hay quienes... Mucha gente se quedó muy sorprendida hoy cuando le llegó, porque, o sea, le llegó a más de 300,000 personas. ¿Okay? Eso fue un esfuerzo que se hizo, bueno, para ver cómo hacer para que la gente esté enterada. Lamentablemente no lo pudimos hacer en Venezuela porque no los correos electrónicos de quienes votan en Venezuela, porque además en Venezuela estamos trabajando con un registro abierto y abrimos espacios para que los 20 millones de venezolanos, si quisieran, pudieran votar, pero no tenemos los correos, no tenemos forma de hacerlo en Venezuela. Sí, se inscribieron en un lugar y están en otro, en el día de la primaria no van a poder votar. Eso lo hemos dicho durante todo el live, para que lo tengan súper en cuenta, ¿ok? Eso, y les recuerdo el número al que pueden escribir como un WhatsApp está aquí abajo, todo está aquí abajo de la cajita del profesor Ismael Pérez Vigil, 0424-146-3558, buscador primaria 2023.com y comisión de primaria ve.org. Esas son las páginas, pero hay quienes dicen, bueno, el presidente de la comisión decía, también puede optar por un VPN, ¿no? Sobre todo en Venezuela, si no le sirven las páginas. Lo que pasa es que en Venezuela el buscador ha estado bloqueado en muchas oportunidades y la única forma de acceder a él en Venezuela, en algunas plataformas y servidores, en algunos servicios telefónicos, es mediante un VPN. Pero también, si usted va a la página web, allí le indica también una dirección en la cual se desarrolló para que pudiera burlar el VPN, pudiera burlar el bloqueador. Y entonces permite también encontrar esa... Yo tengo aquí la dirección, pero lo que pasa es que no es complicada, sino que es de esas que son simplificadas, recortadas, ¿no? Bueno, pero si quieren me la puede pasar a mí, yo lo puedo colocar en el post después. ¿Cómo no? Yo te ahora, esa es una dirección de esas que son un bit.ly, ¿no? Sí. Es una dirección recortada, pero con esa dirección también se entra directo al buscador. Ok. Es decir, muchas maneras de llegar al buscador, muchas maneras. Y hay muchos servicios que están ofreciendo, muchos ONGs, muchos partidos, muchas organizaciones están ofreciendo el servicio de ayudar al elector a ubicarse. Okay. Hay muchas maneras de acceder a la información. Yo te envío ahora por WhatsApp ese link, ese vínculo, para que la gente pueda también entrar directamente al buscador. Hay personas quienes dicen, es que no me inscribí por temor a otra lista Tascón, y usted en un live parecido explicó muchas veces el asunto de la transparencia y la protección de los datos. Incluso en un país como este, en Estados Unidos, esa es una orden, básicamente, es una ley que ustedes tienen que cumplir y proteger los datos de la gente, ¿no? Qué lástima que no siguieron las recomendaciones que dio usted en un live parecido. Sí, por eso es que pusimos lo del código, porque en este momento nuestro buscador es mucho más seguro que el buscador del Consejo Nacional Electoral. Si usted se mete en el buscador del Consejo Nacional Electoral y comienza a poner números al azar de 7, 8 o 9 cifras, alguna cédula consigue y ahí va a aparecer el nombre de esa persona y dónde vota. En el nuestro no es posible, porque usted tiene que poner su fecha de nacimiento. Algunas personas han tenido ese problema, que ponían su cédula
y ponían su fecha de nacimiento, pero resulta que cuando se registraron se habían registrado con otra fecha de nacimiento o había un error y no pudieron validar su información. Es decir, entonces le van a pedir cédula, fecha de nacimiento y en el exterior el código. Pero el código para lo único que sirve es para ubicarse en el buscador. No se lo van a pedir para votar. Nadie le va a pedir ese código para nada. Lo único que usted necesita para votar es la cédula o el pasaporte y saber en dónde está su centro de votación. ¿Pero dónde va a votar? Exacto. Y hay muchos sitios que están ofreciendo esa información. Ok. Para resumir varias cosas que siguen preguntando, y si acaban de entrar, tienen todos los datos aquí abajo de la cajita del doctor. Tienen el teléfono al que pueden escribir un WhatsApp, tienen las 2 páginas a las que pueden consultar donde van a votar, ¿ok? Y lo otro es, si ustedes, como me han escrito varios, están en Madrid pero se inscribieron en Caracas, no van a poder participar. Si están en Miami o si se inscribieron en Caracas pero están en Miami, no van a poder participar. Hay una pregunta que hacen mucho y tiene que ver con los nuevos votantes, porque hay una preocupación y es que los jóvenes, muchos jóvenes, no saben ni siquiera que la primaria iba. Yo imagino las limitaciones para ustedes a la hora de comunicar masivamente, ¿no? En el país, que sabemos las restricciones que tiene. Para que quien pudiera verse, claro, inscrito por primera vez quizás era más complicado, pero la juventud que ya había hecho el procedimiento quizás no tiene tanta no está familiarizada con lo que es el proceso. ¿Qué creen que pasó allí? Mira, el problema es que desde hace mucho tiempo en Venezuela no hay operativos de registro para jóvenes. Antes había siempre unos operativos que se hacían en las universidades, en las estaciones de metro, incluso los colegios pedían un operativo especial e iban unos funcionarios del CNE y instalaban una máquina y permitían que los que tuvieran más de 18 años se registraran. Es decir, nosotros calculamos que hay casi 2 millones o más de venezolanos que han cumplido 18 años en los últimos 4 o 5 años que no se han podido actualizar en el registro electoral. Entonces, bueno, hemos hecho esfuerzos, les hemos dicho que miren, es verdad, no hay operativos especiales, pero usted puede ir a las cabeceras de los distritos, en cada capital hay por lo menos un centro de votación. Organicen a la gente, ayúdenla, llévenla a que se inscriba, pero bueno, son operativos que son muy complicados y complejos. Esperamos. Todo esto también se está haciendo, todo esto de la votación en el exterior, también se está haciendo para visibilizar ese problema, la privación de derechos políticos de los venezolanos que están en el exterior, para que se visibilice que hay muchos venezolanos en el exterior que han expresado su deseo de votar y que no han podido regularizar su situación, no han podido inscribirse, etcétera. Eso es parte del objetivo también en este momento, ¿no? Yo voy a hacer un ejercicio antes que tengamos que finalizar, porque sé que usted tiene un compromiso, pero vamos a hacer este juego, pues como les digo, esta solicitud a quienes están allí. Pongan un corazón, quienes están listos ya, tienen la información completa, digamos un corazón como comentario. Tienen la información completa, saben dónde van a votar y ya están preparados. Solamente tienen que esperar el domingo y agarrar su cédula, su pasaporte, vencido o no, y aparecerse ya en el centro de votación. Pongan un corazoncito si tienen ya todas las preguntas respondidas y si obviamente el live les ayudó a responder muchas de ellas, porque es súper importante saber que esto les está funcionando. Y además, esto se los voy a dejar como un post. Quizás si entraron tarde, hay cosas que no escucharon, pero créanme que todo está aquí. ¿Hay algún detalle, por ejemplo, desde el punto de vista de la seguridad, profesor, que usted quiera considerar? Quizás no en el exterior, pero sí en Venezuela, en la seguridad física, es decir, la vigilancia de los centros, la custodia. Esa dinámica, ¿cómo la ven ustedes? Bueno, nosotros partimos de la base de que no debe haber razones para temer ningún tipo de agresión, pero obviamente se han tomado precauciones. Nosotros nos hemos dirigido al Ministerio de Justicia y Paz y nos hemos dirigido al Ministerio de la Defensa. Le hemos anunciado que vamos a tener este evento y que, bueno, que pedimos como ciudadanos que tienen derechos políticos, porque esto es un ejercicio de derechos políticos, que tenemos derechos políticos, que queremos que se nos brinde seguridad en los centros de votación, etcétera. Y por supuesto nosotros vamos a tener
nuestros propios despliegues. O sea, cuando usted vaya al centro de votación, sí, hay mucha gente, por ejemplo, que dice, no, pero yo busqué el centro de votación y pasé por allí y allí no hay nadie. Claro, ahí no hay nadie hoy. Hoy, El domingo va a haber gente. El domingo va a haber mucha gente. Va a haber mucha gente votando. Va a haber en cada mesa por lo menos 3 personas y en cada centro va a haber por lo menos 8 o 9 mesas y va a haber coordinadores y va a haber monitores y va a haber personas movilizadas para llevar gente, para llevar comida, para resolver los problemas que se presenten. Y bueno, y por supuesto va a haber personas que van a estar encargadas un poco de estar pendientes de movimientos raros, de cosas que puedan ocurrir, etcétera. Por lo tanto, yo creo que no hay mucho que temer. Aparte de que yo creo que el venezolano ya ha perdido miedo a muchas de estas cosas y no creo que vaya a tener miedo de expresarse y de votar. O sea, yo creo eso en Venezuela. En el exterior, absolutamente ningún temor. en el O sea, en el exterior no, quizás las condiciones son distintas, claro. son muy distintas y seguramente No, allí, Amado, bueno, ese no es mi número. Ay, siempre perdón, Doc. sí. Es que se le va la señal y no, perdón, me le monto encima yo. Me decía. Ok, siempre ocurrirá en algunas ciudades en donde, bueno, donde siempre hay la posibilidad de, de que haya personas que agredan, que son simpatizantes por razones políticas del gobierno de Venezuela y que consideren que la oposición pues está invadiendo, en fin, pero eso es muy raro. Sí. Aparte de que, Los imponderables, pues. claro, aparte de que en el exterior, una de las condiciones que, que tuvimos que cubrir fue todo lo relativo a seguridad, seguridad de bomberos, servicio policial. Tú no tienes idea de lo complicado, por ejemplo, que es realizar una elección en España por el problema del aforo, de la cantidad de personas que puede estar en un salón, etcétera, al mismo tiempo. Es decir, ha sido... Y en España vamos a tener además una cosa muy bonita, y es que el centro de votación es la parroquia del Santísimo Cristo, en donde se hace la misa de los venezolanos y en donde están las reliquias de José Gregorio Hernández. Ese va a ser el centro de votación en Madrid y estamos seguros de que... Y hay, bueno, hay cosas muy simpáticas. Antes de ayer que recibimos la última dirección de Iquique, en Chile, que la dirección es el centro comercial tal local del queso rico. Esa es la dirección del centro en Iquique. Seguramente se va a convertir en el principal, en el restaurante favorito de los venezolanos de ahora en adelante. Sí. Bueno, ya tenemos que ir cerrando, pero les recuerdo que todo lo que aquí se dijo va a quedar grabado, lo van a poder ver de nuevo. No, si se inscribieron en un lugar y justo, no sé por qué, me provoca ahorcarlos a todos los que viajaron 2 días antes de la primaria para otro lugar donde no están inscritos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, amados? Sí. Pero no van a poder votar. Si están inscritos en una ciudad y se fueron para otra, pues no van a poder votar. No hay chance de cambiar direcciones, ni de cambiar datos, ni de volverse a inscribir, ni de actualizar. Ya lo que hizo, lo hizo y ya están las cartas echadas, pues. Mira, Carla, tienes en tu WhatsApp la dirección está rapidita para también que la gente pueda ubicar con ese vínculo rápidamente el buscador. Perfecto. Siempre, siempre, doctor, gracias por la gentileza, por la generosidad de su tiempo, por la paciencia de contestar a todas nuestras preguntas. ¿Hay algo que crea que se me quedó por fuera, que sea importante tomar en cuenta? No, yo creo que lo importante es que la gente sepa que el domingo 22 están los centros listos, ya los centros tienen su material, todo lo que necesitan. Hoy les llega los listados de los miembros de mesa para que mañana y el sábado impriman sus credenciales. Está todo listo. Lo único que falta son los venezolanos que vayan el domingo a votar por buscar un cambio político en el país. Exacto. Ay, muchísimas gracias y mucha suerte, porque la suerte de ustedes es la suerte de todos nosotros, así evidentemente. Gracias a ti por tu amabilidad y por darnos esta oportunidad para dirigirnos a tu audiencia y para orientar a los venezolanos. Siempre es un gusto. Gracias más bien a ustedes por el tiempo y por lo que han hecho hasta hoy. Gracias, Carla.